Bienvenidos a nuestro análisis detallado sobre los 24 ancianos mencionados en el libro del Apocalipsis, un pasaje bíblico que ha generado diversas interpretaciones a lo largo de la historia del cristianismo. En este estudio exploraremos las diferentes perspectivas sobre quiénes podrían ser estos ancianos y qué significado tienen dentro del contexto apocalíptico de la revelación divina. Si te interesa profundizar en temas bíblicos, te invito a suscribirte a nuestro canal. También puedes activar la campanita de notificaciones para recibir un aviso cada vez que publiquemos un nuevo video sobre temas bíblicos intrigantes. Acompáñame en este fascinante viaje de descubrimiento y comprensión de las Escrituras. Los 24 ancianos mencionados en el libro del Apocalipsis son una figura simbólica que ha sido interpretada de diversas maneras a lo largo de la historia del cristianismo. Apocalipsis capítulo 4, versículo 4 dice: «Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas». A continuación, te proporcionaré una explicación detallada de las diferentes interpretaciones y puntos de vista sobre quiénes podrían ser los 24 ancianos, así como algunas de las posibles implicaciones de estas interpretaciones. La interpretación literal de los 24 ancianos en el libro del Apocalipsis plantea que estos son seres reales y específicos que tienen una posición destacada en la jerarquía celestial. Según esta perspectiva, se argumenta que representan a los 12 patriarcas del Antiguo Testamento y a los 12 apóstoles del Nuevo Testamento. Esta interpretación se basa en la idea de que los 12 patriarcas del Antiguo Testamento, que representan a las tribus de Israel, y los 12 apóstoles del Nuevo Testamento, que fueron elegidos por Jesús para difundir su mensaje, simbolizan la unión de la antigua y la nueva alianza de Dios con su pueblo. En otras palabras, los 24 ancianos representarían la totalidad de la comunidad de creyentes a lo largo del tiempo, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Esta interpretación resalta la continuidad en la relación de Dios con su pueblo a lo largo de la historia, mostrando cómo los eventos y figuras del Antiguo Testamento están conectados y tienen relevancia en el contexto del Nuevo Testamento y la enseñanza de Jesucristo. Otra interpretación común es ver a los 24 ancianos como una figura simbólica que representa la totalidad del pueblo de Dios o la iglesia. En este enfoque, los 12 ancianos podrían simbolizar el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, mientras que los otros 12 ancianos representan a la iglesia fundada por Jesucristo en el Nuevo Testamento. Esta interpretación resalta la continuidad y la unidad espiritual entre el Antiguo y el Nuevo Testamento en la historia de la salvación. Algunos intérpretes sugieren que los 24 ancianos podrían ser una representación simbólica de los sacerdotes del Antiguo Testamento, ya que en el texto se les describe llevando vestiduras blancas y coronas de oro. Esta interpretación resalta el papel sacerdotal del pueblo de Dios en la adoración y la intercesión. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían un papel fundamental en la adoración y la intercesión por el pueblo de Dios, ofreciendo sacrificios y mediando entre Dios y los seres humanos. Algunos teólogos sugieren que los 24 ancianos podrían ser ángeles o seres celestiales que tienen una posición especial en la corte celestial, sirviendo como representantes o portavoces de la adoración y la alabanza ante el trono de Dios. Analicemos la palabra griega utilizada para anciano en este texto y consideremos por qué no pueden referirse a ángeles. La palabra griega utilizada para anciano en este texto es presbíteros. Esta palabra nunca se usa para referirse a ángeles en la Biblia, sino exclusivamente a hombres, especialmente a aquellos de cierta edad y madurez que están preparados para gobernar la iglesia. La palabra anciano sería inapropiada para referirse a ángeles, ya que estos seres no tienen edad definida. Los ancianos son descritos con vestiduras blancas, símbolo de la justicia de Cristo imputada a los creyentes. Los ángeles, por otro lado, son descritos con vestiduras brillantes o de lino fino.
Esta diferencia en la vestimenta sugiere que los ancianos no pueden ser ángeles. Otra visión es que los 24 ancianos representan la iglesia glorificada en el cielo, es decir, aquellos que han sido redimidos y están ahora junto al trono de Dios. Esta interpretación enfatiza la victoria final de la iglesia sobre el mal y la plenitud de la redención en Cristo. Las coronas de oro que llevan los ancianos señalan claramente que son seres humanos y no ángeles. Esto se debe a que las coronas no se prometen a los ángeles, ni se les ve usando tales símbolos. En el texto original griego del Nuevo Testamento, la palabra que se traduce como corona en el contexto de los ancianos en el libro de Apocalipsis es estéfanos. Esta palabra se refiere específicamente a una corona o corona de victoria como la que se otorgaba a los atletas en los juegos griegos antiguos, como premio por haber competido con éxito y haber obtenido la victoria, como Cristo prometió a sus seguidores. Es probable que los ancianos representen a la totalidad del pueblo de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, incluyendo a los redimidos, los apóstoles, las tribus de Israel y en un sentido simbólico a la iglesia celestial y la sabiduría divina. Desde mi punto de vista, los 24 ancianos en Apocalipsis pueden representar tanto a los fieles del antiguo pacto como a los del nuevo pacto, simbolizando la totalidad de los redimidos a lo largo de la historia de la salvación. Esta interpretación se apoya en el simbolismo del número 24, que combina las 12 tribus de Israel, representantes del antiguo pacto, y los 12 apóstoles, representantes del nuevo pacto. Juntos, estos grupos forman la totalidad del pueblo de Dios, tanto aquellos que vivieron antes de la venida de Cristo, como aquellos que creen en Él después de su venida. No existe una interpretación definitiva sobre la identidad de los 24 ancianos. La mayoría de los eruditos bíblicos optan por una interpretación que combina elementos de las diferentes perspectivas mencionadas. La interpretación más aceptable puede depender de la perspectiva teológica y hermenéutica de cada individuo o comunidad cristiana. Algunos pueden preferir una interpretación más literal, mientras que otros encontrarán más sentido en una interpretación simbólica que resalte aspectos espirituales y universales de la fe. Es importante recordar que el libro del Apocalipsis es altamente simbólico y apocalíptico, por lo que las interpretaciones deben ser cuidadosas y considerar el contexto bíblico y teológico más amplio. Independientemente de la interpretación que se les dé, los 24 ancianos del Apocalipsis nos enseñan varias lecciones valiosas. En primer lugar, nos muestran la importancia de adorar a Dios de manera continua, reconociendo su grandeza y santidad. Además, representan la unidad de la comunidad de creyentes, recordándonos nuestra conexión como hermanos en la fe. También nos recuerdan la esperanza que tenemos en Cristo, confiando en la vida eterna y el triunfo del bien sobre el mal. Por último, la variedad de interpretaciones relacionadas con ellos nos anima a estudiar la Biblia con profundidad y discernimiento, buscando la verdad revelada por Dios. Dios te bendiga.